Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo le Hola, va? todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien. Qué bueno, qué chévere eso. Bueno, Muy buenas arrancamos. noches a todos. Buenas noches. Yo creo que arrancamos de una, ¿les parece? Con eso si acabamos antecitos, pues se pueden ir a descansar más temprano. ¿Ok? Listo, Bueno, profe. listo, bien, muchas gracias. Entonces, bueno, ya inicié la grabación. Ay, antes de eso, ¿han podido ver los videos? Sí. Sí, sí, señor. Ah, bueno, bien, listo, qué chévere, muchas gracias. Sí, creo que se va normalizando más la plataforma y pues esto nos ayuda, ¿ok? Eh, María Teresa, te confirmo que ya recibí tu trabajo, ¿ok? Entonces no te preocupes por eso. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Qué No, pena. a ti, muchas gracias, no te afanes por eso. Bueno, entonces, ¿ya están viendo ahí el PowerPoint? Sí. Profe, Dime. perdón, le iba a preguntar. Hay un trabajo, hay un taller que usted colocó de la unidad uno, pero no le colocó fecha. O sea, no tiene fecha estipulada. Ay, perdón, permítame, ya entro y lo corrijo. La fecha es 3 de marzo. Ah, ok, listo, profe, ¿Listo? listo. Para que porfa lo tengan presente. Recuerden que este fin de semana es el examen, ¿ok? Sábado y Mm. domingo va a estar disponible. Son 10 preguntitas rápidas, no es nada del otro mundo. Entonces, pues para que porfa lo tengan ahí presente, yo les mando instrucciones, cómo entran, por dónde entran y todo esto para que no se vayan a perder en la plataforma, ¿ok? Listo, profe, Profe, muchas gracias. perdón, ¿el Sí. examen es de los documentos que usted ha subido o de las dos clases que hemos tenido? Digamos que recopila todo, los documentos que están en plataforma y las dos clases incluida esta. Ah, bueno, señor. ¿Listo? Bien, bien. Entonces, bueno, ya ahorita arreglo lo de las fechas, pero sí, porfa, ténganlo presente, es el 3 de marzo, hasta ese día, hasta el miércoles, tienen plazo para entregar el taller. Mm, Digamos que tienen un buen plazo para hacerlo, ¿listo? Bien, entonces nos vamos con la presentación. Eh, a ver si me anda porque no está. Perfecto, listo. Entonces, la sesión pasada hablábamos una parte que eran como las generalidades de los instrumentos financieros, de los estados financieros. Vamos a hablar de esos principios. Esto, digamos que vamos a ver un ejemplo, pero a partir de la próxima sesión nos metemos con ejercicios de lleno, ¿ok? Preferí esta sesión hacerla de esta manera porque digamos que si me meto con ejercicios ahorita, posiblemente me toque evaluar los ejercicios en el examen. Entonces, no quiero atormentarlos con eso hasta que no hayamos hecho varios ejercicios y los hayamos practicado bien. Hoy vamos a mirar varias cositas, sobre todo del estado de situación financiera, que era lo que anteriormente se conocía como el balance general. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ahí cambié la presentación. Este es un ejercicio que vamos a ver ahorita. La presentación es esta. Listo. Entonces, pues nada, vamos a arrancar con nuestra sesión del día de hoy. Entonces, básicamente, los estados financieros cumplen unos objetivos muy puntuales, unos objetivos específicos que no los damos nosotros como empresa, los da la norma internacional, ¿ok? Recuerden que toda la parte contable y la parte de presentación de información o de estados financieros cambió cuando Colombia implementó en el país las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de auditoría. ¿Listo? Entonces, todo eso cambió. Entonces, bajo esa nueva perspectiva, digamos que los estados financieros cumplen unos objetivos específicos. El primero de ellos es suministrar, suministrar, que hace referencia a suministrar información acerca de la situación financiera, acerca del desempeño y los cambios en la posición financiera de determinada empresa.
eso es lo que nos va a mostrar los estados financieros. Nos van a, digamos que nos van a proveer de esa información, pero no va a ser solamente a nosotros como unos interesados, sino también al gobierno, a las entidades financieras, etcétera, etcétera. Entonces, proveen esa información, los estados financieros. También cumplen la función de mostrar y con mostrar a qué hace referencia. Sucede que los estados financieros deben mostrar los resultados obtenidos por la administración y dar cuenta de la responsabilidad de los recursos que fueron confiados a esa administración, a la gerencia, a ese órgano de gobierno de la organización. A ellos, digamos que se les va a pedir cuentas acerca de los buenos o de los malos resultados en los estados financieros. En tercer lugar, digamos que los estados financieros se encargan de presentar una información útil. ¿Qué quiere decir eso? Sucede que los estados financieros buscan proporcionar información, obviamente información financiera, que sea útil en el proceso de toma de decisiones que estén relacionadas con usuarios cuya actividad es la realización de inversiones. Aquellos futuros inversionistas, pues yo les voy a tener que mostrar que mi empresa está funcionando, que yo como gerente estoy rindiendo frutos y que esa persona puede invertir en la organización sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque la empresa está funcionando y funcionando de una manera muy adecuada. ¿Ok? Luego, digamos que los estados financieros buscan medir y digamos que ahí en ese punto, en la medición, la información contable busca medir básicamente el comportamiento económico-financiero de las compañías, así como la capacidad que esas empresas tienen para mantenerse ellas a flote, para financiarse y remunerar sus recursos. Y todo esto básicamente hace más relevante o más importante el concepto de valoración y por ende de la situación patrimonial de esa organización por encima del resultado que se obtiene en las actividades y en las diferentes operaciones que realiza una organización en su día a día. ¿Ok? Luego viene todo el tema que trata acerca de las hipótesis fundamentales. Estas hipótesis fundamentales, digamos que los objetivos de los estados financieros se sustentan en unos postulados o unas premisas fundamentales o, como lo llama la norma, hipótesis fundamentales. Lo que pasa es que el término de hipótesis fundamental como que no lo manejamos mucho en el país. Para nosotros una hipótesis fundamental viene siendo como un principio, un pilar de la normativa. Entonces, cuando hablamos de hipótesis fundamentales, hacemos referencia a eso, a esos postulados, a esos principios, a esos pilares de la norma. Y dentro de esas hipótesis fundamentales está lo que es el principio del devengo, que el principio del devengo, digamos que en Colombia, en la antigua contabilidad lo conocíamos como el efecto de causación. ¿Qué significa? Ya lo habíamos hablado en la sesión pasada. ¿Alguno se acuerda qué es ese efecto de causación? Si no recuerdan, no hay ningún problema, Fresco. Vuelvo y lo recuerdo. Pero si alguien tiene, pues sería más chévere. Causación es como el reconocimiento de lo que no ha ingresado, pero se reconoce que está como en stand-by. Perfecto, muy buena definición. Profe, Dime. profe, yo tengo otro concepto, es cuando se reconoce un gasto, pero no se paga. Ok, bueno, bueno, sí, sí es válido, perfectamente válido. Espérenme porque a los que me participan yo les reconozco su valentía. Dime. Es como que me hacen un pedido ahora, me lo pagan y yo lo entrego después. Y Exacto. lo meto en la contabilidad. No, perfecto. Muy bien, tienen la idea perfectamente clara. Básicamente, y para redondearla, el efecto de causación o de devengo, ay, veo que tiene una manito levantada aquí, Marisol. Sí, profe, en el efecto de causación, yo lo entiendo por el lado de que yo causo un ingreso dentro de mis activos, pero no me los han pagado. Exactamente, es registrar la transacción económica sin que se haya llevado a cabo el hecho económico como tal. Es decir, que si yo realizo una venta, yo
causo esa venta, yo registro esa venta en mi contabilidad, independientemente que yo ya haya entregado la mercancía o que me hayan entregado el dinero. Yo lo registro en el momento en que se configura ese hecho económico. ¿Listo? Antes que se materialice. Bien, entonces, espérenme un momentico porque es que no se me olvida. Elber Bustos, Marisol Martínez, ¿quién más fue el que participó? Una niña que participó de primeras. Diana, profe, Diana Cuellar. Ah, ok, Diana, muchas gracias. Ricardo Suárez, profe. Ricardo, bien, qué chévere. ¿Alguien más? Tengo 4, tengo a Marisol, tengo a Elber, a Diana y a Ricardo. Listo, bien. Entonces, en efecto, eso es la base de devengo. Es la misma causación que manejábamos anteriormente y eso tiene un efecto bien importante en la contabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a declarar la renta, cuando voy a hacer la declaración de renta, yo voy a encontrar que tengo una serie de ventas, yo como empresa, tengo una serie de ventas ahí registradas, pero que todavía no me ha entrado el dinero. Yo sobre eso no declaro. ¿Ok? Sobre eso no voy a declarar la renta. Ese no es un ingreso porque no se ha configurado ese desembolso. Ese dinero no ha entrado, entonces no tengo por qué declarar sobre algo que no ha ingresado. ¿Qué hace uno? Que yo únicamente declaro sobre lo fiscalmente realizado, es decir, lo que ya entró a mis arcas. Sobre eso es que puedo declarar. Lo de vengado, digamos que yo lo utilizo para declarar el IVA, para temas de retención en la fuente, pero la declaración de renta que me afecta directamente lo que son los ingresos, sobre los ingresos es que yo voy a pagar ese impuesto, que es una tasa bien alta, el 32%. Entonces, digamos que sobre ese ítem solamente se tiene en cuenta lo que fiscalmente ha sido realizado, lo que ya se materializó, ¿ok? Entonces, eso como para tenerlo ahí en cuenta, ¿listo? Pero no es la única, digamos que el principio de devengo no es el único, no es la única hipótesis fundamental, ¿ok? Hay otro principio que se denomina negocio en marcha. Son 2 hipótesis fundamentales, el principio de devengo y el principio de negocio en marcha o empresa en marcha, ¿ok? ¿Qué es eso de negocio en marcha? ¿Alguien recuerda qué es? ¿Cómo por qué es importante eso? Profe, un negocio en marcha puede ser como verlo a futuro, que sea previsible y que ayude a los estados financieros como en las empresas, como a predecir qué va a pasar más allá, qué se va a ver más allá en una empresa. Ok, bueno, digamos que es un punto de vista, es válido. Básicamente, el tema, y te reconozco el puntico, María Teresa. Profe, ¿es Dime. proyección? ¿Es proyección? Pues bueno, digamos que más que proyección es poder decir, bueno, sí, sabes que sí está muy atado al tema de proyección. ¿Por qué? Porque es que yo como gerente, cuando presento los estados financieros, la primer nota a los estados financieros que debo hacer es decir si la empresa va a continuar desarrollando su objeto social durante el siguiente periodo. Eso es negocio en marcha, ¿ok? Profe, o sea que sería como una hipótesis. Exactamente. Por eso está dentro de esas hipótesis fundamentales. Son 2 las hipótesis fundamentales. La base del principio de devengo, o lo que conocemos acá en Colombia como causación, y negocio en marcha, que es indicar en los estados financieros que el negocio va a continuar, ¿ok? En cambio, bueno, y también no solamente voy a decir si el negocio continúa, sino también voy a decir si el negocio no va a continuar. ¿Por qué? Porque yo tengo que avisarle, como gerente, le tengo que avisar a los socios, mire, me da mucha pena con ustedes, pero bajo las condiciones actuales en las que estamos desarrollando el objeto social, no podemos seguir manejando. ¿Por qué? Porque la pandemia, porque China, porque los venezolanos, a la razón que sea, pero ahí uno lo tiene que exponer bajo esa hipótesis de negocio en marcha. Entonces es decir, es casi que proyectar y decir,
sabe que me da con mucho dolor en el alma, señores accionistas, pero les vamos a devolver su dinero porque no estamos en capacidad de continuar desarrollando el objeto social. O por el contrario, nos ha ido súper bien y tenemos tales y tales proyecciones porque vamos a montar una sucursal en Medellín y otra en Palmira y vamos a hacer que esto crezca y vamos a diversificar, etcétera, etcétera. Todo eso lo muestra uno dentro de las notas a los estados financieros en esa hipótesis de negocio en marcha, ¿ok? Entonces, es darle como un parte de tranquilidad o de alerta a los socios, ¿listo? Y eso también le sirve a los proveedores, ¿sí? Ellos dicen, uy, estos manes no van a seguir con el negocio, yo no les fío más o les doy un crédito a 30 días y paré de contar, ¿sí? Entonces, digamos que eso es actuar con transparencia, obviamente, porque así lo exige la norma, pero como proveedor, como un tercero interesado en la organización, yo me puedo dar por enterado de cuáles son los planes que tiene la organización a un mediano plazo, ¿ok? Esos son digamos que estos son los verdaderos objetivos que persiguen los estados financieros, ¿ok? Vamos a hablar, ay, aquí qué dice. Eh, les voy a mencionar lo que significan estas siglas, porque las vamos a manejar digamos que de aquí en adelante. Entonces, simplemente, esto no va a salir en ningún examen, esto casi que a ustedes como gerentes no les va a afectar mucho, pero digamos que para el buen desarrollo de la materia, pues yo voy a hacer referencia a muchas de estas siglas, ¿ok? Entonces, la primera de ellas es el CINIF, que significa el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. Y ustedes dirán, pero ¿qué es esa vaina? O sea, tenemos NIF y tenemos una CINIF. Pues sí, esas CINIF básicamente lo que hacen es toman las normas internacionales y ellos las leen, hagan de cuenta casi como una traducción de esas normas internacionales, pone ejemplos, lo explica mucho más en detalle. Eso hace esa organización, CINIF. Hay otra que se llama FASB. ¿Alguien timbró? No. Hay otra organización que se llama FASB. En español traduce algo como la misión del Consejo para los Estándares de Contaduría Financiera. Este FASB es como el órgano que crea las normas internacionales de contabilidad para Estados Unidos, ¿ok? Que era el mismo estándar internacional que Colombia tenía antes de implementar las normas internacionales. Entonces nos regíamos por esta entidad, ¿sí? Pero como ya estamos con las NIF, entonces esto ya vuela, ya no lo trabajamos. Pero esto es importante todavía para Estados Unidos. GAP, ¿qué es esto de GAP? Son los principios de contabilidad generalmente aceptados y son de uso general en el mundo. GAP, está digamos que en inglés se dicen GAP, pero traduciéndolo son principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Listo? Vienen también las IAS, que son las normas de contabilidad emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Esto en español se conoce como NIC, NIC. Las NIC, que son normas internacionales de contabilidad. Aquí está la sigla en inglés, ¿listo? El IASB, que es como estas mismas IAS, pero con la B, significa que es la entidad que desde el año 2001 en adelante es la que administra o la que crea y le hace mantenimiento a las NIF. Bueno, a las NIF y a las NIC. O sea, ¿qué son NIF? Normas internacionales de información financiera. ¿Y qué son NIC? Normas internacionales de contabilidad. Todo eso lo administra esta entidad, el IASB. Este es mejor dicho, de este instituto vamos a estar hablando durante todo el desarrollo del curso, ¿ok? Y antes existía el IASI. Si se dan cuenta, entonces, IASB o IASC. Este era el antiguo, perdón, disculpen, tosecita que no van a pensar que es coronavirus porque ahorita se me empiezan a salir y tampoco. Ok, entonces, les estaba diciendo que este es el IASI. Este era el antiguo IASB, era el ente que creaba las normas de contabilidad, pero se fue quedando como rezagado y como que no avanzaba mucho, entonces llegó este y lo desbancó y ya de este no hablamos más. Pero todavía se sigue utilizando por ahí en algunos momentos, ¿ok? Entonces, este más estos otros términos
Permítame que aquí, no sé por qué no me funciona la diapositiva. Porfa, les recomiendo, si de pronto no están viendo la diapositiva, que me digan, porque ahorita estaba en una sesión y, profe, pero estamos todavía en la primera diapositiva y yo llego como en la sexta y miércoles me tocó devolverme. Pero bueno, luego viene otra sigla denominada el IACF, que es la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, creada en el año 2000 para supervisar al IASB. Es decir, este es el papá de este señor, del IASB. ¿Se acuerda que dijimos que de esta institución íbamos a hablar mucho aquí en adelante? Y es la que está todavía al frente de la creación de nuevas NIF y del mantenimiento de todas las NIF que están ahorita en funcionamiento. Entonces, este IASB tiene un papá y ese papá se llama el IACF, ¿ok? Que es la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Luego viene la IFAC, que en español traduce algo como la misión del Consejo para los Estándares de Contaduría Financiera. Viene el IFRIC, que es el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales, o sea, el Comité Internacional, el Comité de Interpretaciones de las NIF, este IFRIC. Luego vienen las IFRS, que son las mismas NIF, traducidas al español, son Normas Internacionales de Información Financiera, sino que en inglés es IFRS. NIC, que era lo que les decía anteriormente, las Normas Internacionales de Contabilidad, y SIC son el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad. Eso simplemente, esto es cultura general, esto no les va a salir en ningún examen ni nada de eso, tranquilos, pero sí vale la pena como para cuando digan, ay, que yo les nombre por ahí, el IASB, ay, sí, este man dijo algo de eso por allá en unas diapositivas azules, sí, bueno, ya lo miro, por lo menos vas a ver a dónde remitirse, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la presentación razonable y cumplimiento de las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué quise enfatizar en esta sesión más acerca de las NIF y toda esa parte, llamémoslo, teórica? Porque si nuestras bases no quedan bien, no vamos a poder avanzar firmemente en el desarrollo de ejercicios, ¿ok? Entonces, básicamente el mensaje que les quiero transmitir es que los estados financieros deben reflejar razonablemente la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Eso tiene que verse reflejado en los estados financieros, ¿ok? Y sucede que esa presentación razonable exige proporcionar la imagen fiel de los efectos con las definiciones y los criterios de reconocimiento de lo que son los activos, de lo que son los pasivos, los ingresos y los gastos, que pues aparecen descritos en el marco conceptual, ¿ok? En ese orden de ideas, pues se supone que la aplicación de las normas internacionales de información financiera de las NIF está acompañada de información adicional cuando sea preciso y pues digamos que va a dar lugar a estados financieros que proporcionen una presentación mucho más razonable, mucho más confiable, ¿ok? A eso hace referencia, a eso de razonabilidad de los estados financieros, que todas las transacciones contables que yo estoy realizando en mi organización, en el día a día, en mi contabilidad, los estoy mostrando, las estoy trasladando a mis estados financieros. Eso es razonabilidad. Entonces, bajo ese punto de vista, digamos que cuando en Colombia se empezó a hablar acerca de lo que era las NIF y cómo las íbamos a implementar y qué íbamos a hacer con este tema, que a todos pues nos daba como miedo, uno decía, pero ¿qué cosa es eso de las NIF? ¿Cuándo acá trajeron eso y lo metieron y ahora me sacaron de mi zona de confort? Pues precisamente digamos que esto surgió a partir del año 2009, cuando Colombia alzó la mano y dijo, me le mido a las NIF. Entonces, bueno, hágale pues y comience. Ustedes tienen 5 años para que hagan esa transición de la contabilidad antigua a la contabilidad de NIF. Y entonces, ¿qué se hizo en Colombia? Se crearon unos grupos. Dijeron, bueno, espera un momentico porque es que esto de las NIF no es para todo el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a clasificar a nuestra torta empresarial. ¿Se acuerdan que yo les decía que nuestra torta empresarial está dividida en 3 grandes partes? Bueno, en una gran parte y en 2 pequeñas partes.
una pequeña parte, la más pequeña de las partes es las grandes empresas. Las empresas, digamos las grandes empresas colombianas, eso apenas cubre un 5% de la tortica. Otro 15% lo cubren las pymes y el otro 80% de la torta lo cubren las microempresas, ¿ok? Entonces, bajo ese orden de ideas y sabiendo el gobierno nacional que el paso a NIF nos iba a doler a todos, ¿sí? Y cuando digo doler, es sobre todo parte, digamos que nos iba a doler desde la parte de inversión. ¿Por qué? Porque habría que cambiar el sistema de información, posiblemente habría que contratar más personal, ¿sí? Entonces, y bueno, también había que de pronto acudir a temas de consultoría, a temas de capacitación, y pues todo eso vale. Entonces, había que tener un buen músculo financiero para poder hacer que ese proyecto se llevara a cabo. Entonces, el gobierno dijo, bueno, en ese orden de ideas, entonces, clasifiquemos a las empresas en 3 grupos. El grupo 1 va a ser las grandes empresas. ¿Qué características deben tener esas grandes empresas? Voy a mostrarles acá. Le preguntan a esa gran empresa, ¿es usted, señor empresario, una entidad emisora de valores? Las grandes empresas por lo general son sociedades anónimas, ¿ok? Entonces, cuando se habla de emitir valores es que coticen en bolsa, que saquen a la venta acciones de la empresa, etcétera, etcétera. Si la empresa decía que sí a esta pregunta, de una ya era grupo 1. Pero de pronto había empresas que decían, no, yo no cotizo en bolsa. Soy una gran empresa, pero no cotizo, no soy emisor de valores. Entonces le hacían la segunda pregunta. ¿Es usted una entidad de interés público? Si él decía, sí, claro, yo soy una empresa de interés público. Entonces grupo 1. No, pero no, de pronto yo no emito valores, no soy una empresa de interés público. Entonces viene una tercera pregunta y me dice, entonces su empresa cuenta con una planta de personal mayor a 200 trabajadores. Sí, bueno, entonces la entidad es subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF plenas en el exterior. Sí, pum, grupo 1. Si no, entonces le voy a hacer otra preguntita. Como usted es una entidad que cuenta con una planta de personal mayor a 200 trabajadores, me dice que no es una entidad subordinada, pero de pronto usted, digamos que su empresa es una entidad subordinada o matriz de una compañía nacional que debe aplicar NIF plenas. De pronto dice, sí, grupo 1. Si no, yo no hago nada de eso. Bueno, entonces le hacen otra pregunta. Su empresa, la entidad matriz a la que usted pertenece, ¿es asociada o es un negocio en conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF plenas? Si no, le hacen una pregunta. Sí, pum, de una vez cae en grupo 1. Entonces, si no, la entidad realiza importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente. Sí, grupo 1. Si no, entonces le dicen, señor, usted está como grave, como que no va a calar aquí en grupo 1. Y esto llevó a digamos que muchas empresas aquí, por el simple hecho de no quedar dentro del grupo 1 de las grandes empresas, de las empresas más importantes, se hirieron susceptibilidades. Entonces, por decir algo, no es que sea el ejemplo, no es algo real, pero por ejemplo, Alpina. Pero ¿cómo así? Si yo soy una empresa sólida, grande, genero tanto empleo, ¿cómo no voy a quedar en grupo 1? Entonces, pues a muchos les levantó eso ampolla, simplemente porque no cumplían con alguna de estas características. Entonces no calificaban para quedar en grupo 1. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, un momentico, si usted se pone tan sofisticado que quiere ser grupo 1 y grupo 1, pues hágale, ¿no? Entonces pásese, pero con una condición. Si usted decide pasarse a grupo 1, usted ya no se me puede devolver a otro grupo. O sea, aprenda la lección, ¿sí? Y eso hicieron muchas empresas que sin siquiera cumplir ninguna de estas, sin tener afirmativa alguna de estas preguntas, hoy en día están en grupo 1 precisamente porque no quisieron. Se les ocurre, el gobierno dijo, bueno, listo, pues hágale, si está tan sobrado, pues pásese a grupo 1 a ver y lo aprieto. Y así fue. Entonces, básicamente, este grupo 1 tenía que aplicar tenía que implementar las NIF. El periodo de presentación era en el año 2013, imagínense, aprobaron la norma en el 2009 y ya en el 2013 tenía que
tener un periodo de presentación. Su balance de apertura lo tenía que hacer el 1 de enero de 2014. Es decir, en el 2013 hizo todo el proceso de conversión a NIF y ya en el 1 de enero estaba todo como NIF, ¿ok? Y eso se le llamó periodo de transición. Ese primer año lo tenían como para que, mire, haga ajustes, mire cómo se va adaptando, váyase acomodando a las NIF y le dieron todo un año. Y ese año fue el 2014. Y ya para el 31 de diciembre, todos los estados financieros de ese año 2014 fueron presentados bajo NIF, ¿ok? Ya les muestro ahorita cómo más o menos se hace una conversión de un estado financiero de la contabilidad antigua a la nueva. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que estas organizaciones fueron las primeras en dar el salto a NIF. ¿Sí? Ya a 31 de diciembre de 2015, es decir, para el 1 de enero del 2016, ya todo el sistema de información estaba volcado a NIF. ¿Listo? ¿Quedó claro lo del grupo 1 o hay de pronto alguna duda por ahí en el ambiente? Todo claro. Perfecto, muy bien, muchas gracias. No, profe, está muy claro el tema. Ok, Gracias. muchas gracias. Entonces, así como teníamos un grupo 1, el gobierno dijo, bueno, voy a crear un grupo 2 para meter al otro poco de empresas dentro de ese grupo 2. Y comenzó a hacer las mismas preguntas. Dijo, bueno, hágame un favor, usted, señor pyme, usted es una entidad emisora de valores, pues es muy raro que una pyme, tengo una manito levantada eh, de Judy, ¿cómo vas? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Profe, es que estaba mirando en la explicación que tuviste el cuadro del grupo 1. O sea, yo sentía más bien que tantas preguntas que lo orientaban a sí, era porque iban a haber muchas más empresas en el grupo sí desde el esquema, ¿no? Porque, pues viendo que les hacían la pregunta y casi que todos el indicio daba que sí era del grupo 1. Sí, exacto. Digamos que el propósito que tenía el gobierno nacional era que muchas de esas, o sea, el grueso de las grandes empresas quedaran bajo grupo 1, porque para el gobierno iba a ser mucho más fácil que esas empresas grandes, que ojalá hubieran sido todas las que hubieran quedado dentro del grupo 1, esas empresas iban a casi que a obligar a todo el resto de la torta empresarial a que migraran de una manera mucho más rápida a NIF. ¿Por qué? Porque entonces ya todos los bancos van a pedir estados financieros bajo NIF. Si yo voy a tener negocios comerciales con otras empresas, pues casi que voy a obligarlos a que ellos también tengan NIF y ahí pues ya iban a ver más como, es como cuando en un salón de clase hay una persona que es súper pila y esa jalona. Entonces, esa persona dice, ay, profe, sí, esto quedó perfectamente claro y comienza a hacer unas preguntas muy interesantes y comienza el tema a adelantarse. Entonces, y profe, entonces cuando yo hago el balance de prueba y encuentro que el efectivo y el equivalente al efectivo no me cuadra, ¿cómo lo manejo? Este man se me salió del tema, ya llegó muy adelante y eso lo que hace es que el resto de estudiantes se pongan a la par a tratar de alcanzarlo. Eso quiso hacer el gobierno. Cuando les hacía este tipo de preguntas, el gobierno buscaba que muchas empresas grandes llegaran a ser grupo 1. Como no lo logró, y además como la norma no, digamos, era muy cerrada en ese momento, muchas empresas dijeron, no, pues no cotizamos en bolsa, no somos de interés público, no cumplimos con todas esas características, pues nada de malas, no somos una gran empresa, somos una pyme. Entonces, grupo 2, y me aguanto en grupo 2, y me dieron más plazo, y no era tan estricto, y bueno, pues ahí como que fui ganando. Por eso fue que después flexibilizó el tema y dijo, no, pero mire, veo que hay muchas empresas que están ahí quejándose y reclamando, pues bueno, si usted quiere pasarse a grupo 1, hágalo, no hay ningún problema. Así no me cumpla ninguno de estos, sí. Pero lo que sí le digo es que una vez usted se pase, no se puede volver. Entonces, piénselo bien. Y muchos lo hicieron, precisamente. Más, o sea, desafortunadamente en Colombia aquí pesa mucho el tema de ese falso caché, ese falso estatus, que, ay, soy del grupo 1. Pues sí, qué chévere que sea grupo 1, igual todos tenemos que jalar para el mismo lado. Entonces, eso vino ocurriendo.
Pero, Profe, dime. una pregunta. O sea, ¿qué importancia tiene para mí como empresa querer clasificar en el grupo uno? O sea, ¿qué ventaja tendría o qué desventaja tendría ante el resto de los estatus de las demás empresas? No, pues a la larga, digamos que no era mucho, porque a estas empresas del grupo uno, como eran las más grandes, fueron a las que las obligaron primero a pasarse a NIF. Ellas tenían que el 1 de enero del 2014 ya haber convertido su contabilidad antigua a NIF. Es decir, el 1 de enero ellos ya arrancaron en NIF. Básicamente ellos tuvieron casi que solo un año para hacer esa transición. ¿Ok? ¿Qué incurría en esa transición? Ajustar todos los sistemas de información a NIF, que eso es bastante duro, eh, tener capacitaciones, contratar consultorías, etcétera, etcétera, y eso para poder cumplir esta fecha, 1 de enero del 2014, ya haber estado en NIF. Básicamente, ese tema de estar en grupo 1, pues me obligó, básicamente lo que digamos que desde el punto de vista de las NIF, lo que hizo fue poner a todas estas empresas del grupo 1 contra las cuerdas y decirle, bueno, señores, ustedes tienen plazo hasta tal fecha, háganle que ustedes tienen el músculo financiero para sacarme ese proyecto adelante. Si no pueden, tienen multa. Y claro, entonces todas estas personas, esto se volvió más, fue algo en contra de estas empresas que querían ser siempre el grupo 1. Grupo 1 siempre se tenía claro que iba a ser el sector financiero, que después metieron otras empresas que captan recursos del público, ¿sí? Es decir, por medio de acciones, emisión de bonos, etcétera, etcétera, captan ese recurso del público y esas entidades también, por el simple hecho de hacer captación de recursos del público, tienen que dar el salto primeramente a pasarse a NIF por el solo hecho de cotizar en bolsa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las empresas son de grupo 1 y tienen sus estados financieros ya en NIF y todo esto, le permite, inclusive, y obviamente pues después de haber surtido todo un proceso engorroso y eso, cotizar en bolsas de valores del exterior, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Tokio, en la bolsa del Reino Unido, en las bolsas más importantes del mundo, ya usted puede tranquilamente cotizar sus acciones. ¿Por qué? Porque usted ya está hablando el mismo idioma financiero y contable del resto del mundo. Entonces, digamos que usted ya tenía ese privilegio y podía llegar allá sin ningún inconveniente. Muchas empresas ya lo habían hecho. Vuelvo y digo, el sector financiero manejaba, no es que fuera una doble contabilidad. Lo que pasa es que ellos, como cotizaban en Bolsa de Valores de Nueva York, les decían, ok, si usted quiere venir a cotizar acá, usted me tiene que traer estados financieros bajo NIF. Entonces ellos ya tenían un sistema paralelo que convertía la contabilidad antigua en NIF. Y ellos ya con esa información podían ir a presentar esa documentación en la Bolsa de Valores de Nueva York. La revisan, la estudian y le dicen, ah, listo, ya puede cotizar acá, no hay ningún problema porque usted ya está en NIF. Y perfecto, empezaban a cotizar y a tener transaccionabilidad de acciones en esa bolsa que es tan importante. Entonces, básicamente lo que se buscaba era eso, era un tema de prestigio, no era más allá de eso. ¿Por qué? Porque simplemente este fue el primer grupo que tuvo que darse la pela en sacar esto de primerazo, pararse en las pestañas y poder sacar esa conversión de la contabilidad antigua a la nueva para el 1 de enero del 2014. Y digamos que desde el año 2009, que fue cuando se aprobó, esto comenzó todo un proceso lento, porque, digamos, lento ¿en qué sentido? En que primero se empezó a decir, bueno, ¿quiénes son los que se van a encargar de recibir esas normas, de traducirlas, porque todo esto viene en inglés, traducirlas y ajustarlas a la realidad nacional y hacerle seguimiento que se implemente en todas las empresas? Entonces fue cuando dijeron, no, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿y quién más? Creo que solo esas dos entidades. Bueno, creo que hay una que se me olvida. Básicamente esas entidades eran las encargadas de hacer que este proyecto girara en buen sentido. Entonces, bajo esa premisa,
pues digamos que el objetivo era tratar de cumplir con las fechas que se habían propuesto, tratar de sacar todo esto en el menor tiempo posible, con el menor impacto. Obviamente, pues en temas de impacto fue complejo, porque, como les decía la sesión pasada, convertirse a NIF, lo primero que afecta es la utilidad. Y cuando usted le dice al socio, uy, tuvimos una utilidad de 1.000 millones de pesos y se convirtió a NIF, ¿sabe que la utilidad cayó a 300 millones? Miércoles, ¿quién le responde a ese señor por los 700 millones? Entonces, era algo bien complicado, pero digamos que eso hizo parte de toda la dinámica de transformación a ese estándar internacional. Y como les decía, aquellas empresas que no lograron quedar clasificadas dentro del grupo 1, pues pasaron directamente a grupo 2. Y ahí les decían, ¿es usted una entidad emisora de valores? No. Ok. ¿Es una entidad de interés público? No. ¿La entidad cuenta con una planta de personal mayor a 200 trabajadores? Sí, sí. Ah, entonces, ¿usted es una entidad subordinada, una sucursal de una compañía extranjera? No. Porque si lo fuera, pum, va para grupo 1. No, ok. ¿La entidad es subordinada o matriz de una compañía nacional? No, ok. ¿La entidad es matriz asociada de negocio en el conjunto que aplique NIF? No. ¿Y la entidad realiza importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras de las ventas? No. Si no cumplía nada de eso, va de una, grupo 2, ¿sí? Porque cumple alguna de estas, va para el grupo 1. ¿Listo? Entonces, esa fue la dinámica, esa fue la forma que encontró el gobierno nacional para clasificar a los diferentes grupos empresariales en un grupo NIF. Pero este grupo 2 tuvo dos subdivisiones más. Esta fue la primera. La segunda era esta subdivisión. Y le decía entonces, ¿es una entidad emisora de valores? No. Ok, no, entonces la entidad cuenta con planta personal, con una planta de personal entre 11 y 50 trabajadores. Sí, sí. Ah, listo, usted es grupo 2. Si no, no, es que yo no alcanzo a tener yo apenas tengo 10 empleados. Ah, ok. Entonces, la entidad cuenta con unos activos totales entre 501 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí. Ah, grupo 2. Si no, entonces, otra vez. Confrontar versus subniveles grupos 2 o 3. Usted o quedaba en el grupo 2 o se iba para el grupo 3. Entonces, digamos que este tipo de preguntas, este era el cuestionario que se le hacía a todas las empresas y con base en un sí o un no, le decía, ok, grupo 2, usted grupo 1, usted grupo 3, usted grupo 3, y así los iban clasificando. Esta era la segunda, el segundo subnivel. Y había un tercer subnivel para clasificar en grupo 2 y era, ¿la entidad cuenta con planta de personal de 1 a 10 trabajadores? Sí, sí. Entonces le hacían otra pregunta. ¿Sus ingresos anuales son iguales o superiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Sí, perfecto, grupo 2. Si no, entonces vaya y mire, porque si no clasifica con ninguno de los requisitos de grupo 2, usted es grupo 3. O sea, en términos de estatus, el grupo 3 es el de las microempresas, las empresas más chiquiticas, entonces como que todos trataban de sacarle el cuerpo, ¿ok? Pero vuelvo y digo, eso era una bobada, simplemente. Ahora, el hecho, ¿qué pasa? Lo que pasa es que implementar NIF plenas es más duro, pero una vez usted las ha implementado, le abre las puertas al comercio internacional. ¿Por qué? Porque usted ya está hablando un idioma universal a nivel financiero y contable. Entonces, si yo necesito hacer un negocito con una empresa chilena, pues lo voy a poder hacer fácilmente porque él y yo hablamos el mismo idioma financiero y contable. Entonces, se va a facilitar más la oportunidad de negocios y se va a abrir el mercado. Por eso era importante quedar dentro del grupo 1. Ahora, no significa que el grupo 2 no pueda tener esa misma oportunidad de abrir sus mercados al exterior. Grupo 2, y eso está perfectamente creado, en la NIF solamente hay dos grupos. El grupo 1, que es las grandes empresas, las que cotizan en bolsa, o las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que de pronto no cotizan en bolsa, pero su actividad económica la desarrollan moviendo grandes cantidades de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, en NIF solamente existen dos grupos. Acá en Colombia se crearon tres grupos. Uno con las grandes empresas, otro con las pequeñas y medianas empresas, y el otro, como para no dejarlo por fuera, metieron en el grupo 3 a todas las microempresas, que es la mayor cantidad de empresas que hay en Colombia. Entonces, todas se fueron para grupo 3. ¿Listo?
¿Claro grupo 1 y grupo 2? Sí, Sí, señor. profe. Perfecto, Sí, muchas todo claro. gracias. Qué Sí, bien, profe. gracias. Entonces, llegamos al grupo 3, que era el de las microempresas. Vuelvo y digo, esto en NIF, en NIF internacionales es una redundancia. En NIF no existe el grupo 3. En NIF solamente hay o grandes empresas o pequeñas y medianas empresas, ¿ok? Allá no existen microempresas. Entonces el gobierno nacional aquí dijo, hijo de pucha, ¿y qué hago con todo ese resto de microempresas que hay acá en Colombia? Dijo, pues creémonos un grupo. Ellos van a tener unas NIF, no es unas normas internacionales de información financiera, son unas normas de información financiera. Le quitaron el internacional, ¿ok? Entonces, allá fueron a parar todas las otras empresas que no clasificaron ni en grupo 1 ni en grupo 2. Y entonces, ¿qué le preguntaban? Es una persona natural o jurídica que cumple los criterios establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario y normas posteriores que la modifiquen. Sí, sí, grupo 3. Si no, entonces, su empresa cuenta con una planta de personal entre 1 y 10 trabajadores. Sí, sí. Entonces le hacían otra pregunta. ¿Sus ingresos anuales son inferiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Si le decía, ¿sí son inferiores? Sí, grupo 3. Pero, ay, no, son mayores. Señor, grupo 2. Pum, lo devolvían al grupo 2. Y de esa forma empezaron a acomodarse todos los sectores empresariales de una forma u otra en alguno de esos tres grupos. ¿Ok? Difícil el tema de las NIF a nivel de microempresas. Todavía a hoy, y estamos hablando de que esto tuvo que haberse hecho en 2015, a hoy 2021, todavía hay muchas microempresas que no han podido dar el salto a NIF. Y no es normas internacionales de información financiera, es normas de información financiera. O sea, no tiene nada que ver con internacionales, pero todavía no lo han podido hacer porque no han podido adquirir un software, porque no tienen capacitación, por básicamente todas las limitantes que puede llegar a tener una microempresa en el país. ¿Ok? Entonces, pues básicamente esos eran los tres grupos que se crearon para poder dar el salto a ese nuevo estándar que se iba a implementar en el país. ¿Ok? Básicamente, las normas que están rigiendo en Colombia hoy en día, pues son estas. Creo que ya hay creo que hay tres más que no están dentro de este slide. La NIF 1 hablaba acerca de la adopción por primera vez. De pronto esta es como una de las más importantes porque era la que decía cuál era el mapa de ruta que yo debía seguir para poderme pasar a NIF, ¿ok? Entonces, la NIF 1 cumple esa característica. Me dice, bueno, usted lo primero que tiene que hacer es mire sus estados financieros, descompóngalos, tome primero el efectivo y el equivalente al efectivo, analícelo, reclasifique, etcétera, etcétera. Aquí están esas pautas, ¿ok? Por eso es importantísima esta NIF 1. Pero una vez ya hemos hecho el salto a NIF, ya esto pues muere, ya desaparece, ¿ok? Luego viene la NIF 2, que es pagos basados en acciones. Se habla también de combinación de negocios en la NIF 3, contratos de seguros en la 4, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. La NIF 5, elaboración y explotación de recursos naturales. La 6, la 7, instrumentos financieros. La 8, segmentos operativos. La 9 habla de los mismos instrumentos financieros de la 7, pero aquí se habla desde el punto de vista del reconocimiento y la medición. ¿Cómo yo sé qué es un instrumento financiero? Y para ponerlos en contexto, instrumentos financieros es todos esos mecanismos por medio de los cuales yo obtengo unos activos y obtengo unas utilidades gracias a mantener esos activos. Por ejemplo, una acción es un instrumento financiero. Entonces, la NIF 7 solamente me hablaba acerca de información a revelar de esos instrumentos financieros y después se dieron cuenta y dijeron, ay, se nos olvidó el reconocimiento y la medición y se inventaron la NIF 9 y dijeron, ok, ¿qué es un instrumento financiero? Entonces un instrumento financiero es esto, esto y esto y ¿cómo se clasifican? Se clasifican en estos y estos y los vamos a medir bajo valor presente o valor razonable y comienzan a determinar todas esas pautas que permiten que a nivel mundial todos contabilicemos, todos registremos esos instrumentos financieros bajo los mismos criterios.
La NIF 10 habla acerca de los estados financieros consolidados, la 11 de negocios conjuntos, la 12 de revelación de intereses, la 13 de medición a valor razonable, y hay creo que 3 más NIF que no están dentro de este slide, pero que digamos esto va nutriéndose cada vez más, va saliendo nueva normatividad y eso hace que este tema de ese estándar sea cada vez más dinámico y vaya madurando. ¿Listo? A nivel de NIC, Profe, dime. perdón, ¿con qué frecuencia renuevan las NIF? Bueno, imagínate que ahorita, en estos momentos, hay un proyecto, digamos que en Colombia ya llegaron unos nuevos ajustes a unas normas específicas, a unas NIF específicas, para que sean modificadas. Esas normas, digamos que eso surte un proceso, no es que porque la sacó el IASB y dijo, ya tengo una nueva NIF. No, pero espere un momentico, usted la sacó, listo, ahora nosotros la vamos a estudiar y vamos a ver cuál es el impacto que tiene aplicar esa NIF en nuestro país. Habrá un país que diga, no, me da mucha pena, pero yo esa NIF no la voy a aplicar. El resto de países dirán, no, sí, yo la aplico. Cada quien hace su propio análisis, alguno la aplica en un porcentaje, alguno la aplica en un 50%, el otro la aplica en un 100%, pero digamos que eso surte un proceso de análisis antes de implementar una NIF. Como te decía, pues acá en Colombia hay 2 instituciones líderes en ese aspecto, que son las que se encargan de estudiar la implementación de una nueva NIF o la implementación de un cambio en una NIF, que son el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el Ministerio de Industria, Comercio Industria, Comercio y la otra. Turismo. Turismo, muchas gracias. Siempre digo industria, comercio y hotelería y cuando llego a la hotelería me acuerdo que eso no es, entonces me echo para atrás. Pero sí, básicamente es eso. Tiene un protocolo, no es que se implemente de una, porque eso va a generar unos impactos. Y lo que hacen ellos es primero medir ese impacto y hacen también, haz de cuenta como si mandaran una encuesta y a todos los empresarios les dicen, oigan, imagínense que cambiaron la NIC que habla acerca de propiedad, planta y equipo, y ahora están diciendo que se va a hacer de esta y de esta y de esta manera. Cuénteme usted cómo la ve. Entonces se sienta ese gerente con el contador y empiezan a analizar y no, esto toca traer un revisor fiscal y llega el revisor fiscal, no, eso está muy duro y llaman y mandan el caso a donde una firma de abogados y todo, no, esto está durísimo, eso no se puede y tiene estos y estos y estos y estos problemas y entre todos comienzan a decir y llegan a un único criterio, dicen, no la vamos a poder implementar. O la vamos a implementar, pero le vamos a quitar esta parte, porque afecta al 80% de las empresas. Miércoles. Entonces, digamos que surte ese protocolo antes de implementarse una nueva normatividad de estas internacionales. ¿Listo? Y básicamente está encabezado en esas 2 instituciones, Consejo Técnico y Ministerio de Comercio, de Industria, Comercio y Turismo. ¿Ok? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Ay, muchas gracias. Y se acuerdan que yo les decía que no solamente había NIF, sino había NIC, o sea, normas internacionales de contabilidad. Estas fueron las primeras normas que salieron desde el año 70, 71. Empezaron a salir puras NIC, normas internacionales de contabilidad. En el 2001 fue cuando nació el IASB y dijo, ay, ya no más NIC, vamos a sacar NIF. Entonces empezaron digamos que estas todavía están vigentes, pero en la medida en que diga el IASB, dice, uy, esta NIC 31, participación en negocios conjuntos, uy, esta se quedó, esta es muy viejita, esto ya no se aplica. Entonces puede que la cancele, elimina esa NIC o la transforma en una NIF, ¿ok? Entonces tiene todavía esto mucha dinámica. Pero a hoy estas son las normas internacionales de contabilidad que están vigentes. ¿Listo? Nótese que hay 41, NIF apenas hay como 16, 17, pero el objetivo es que todo esto se unifique. De aquí a unos 10 años ya no vamos a volver a ver más NIC, sino todo es puras NIF. ¿Listo? Pero digamos que esto todavía se está aplicando en debida forma. ¿Qué más les muestro acá? Bueno, aquí entonces ya empezamos a hablar acerca de los estados financieros y los componentes de esos estados financieros según los 2 estándares, según la contabilidad viejita que la regía el decreto 2649 y las famosas NIF. ¿Listo? Entonces, sucede que los estados financieros, pues,
todos sabemos que los estados financieros constituyen una representación, llamémosla estructurada, o sea, tiene un formato específico y debe cumplir unos parámetros puntuales. Eso es una representación estructurada. Entonces, eso es lo que hacen los estados financieros. Tienen esa representación estructurada de lo que es la situación financiera y de lo que es el rendimiento financiero de una empresa. ¿Cómo lo plasman en ese formato? Entonces, ya eso es lo que nos dice la norma internacional. Coloque acá en este sector, coloque sus activos. Ah, pero es que se dividen en activos corrientes y no corrientes. Ah, pues mi chica, su empresa es una empresa que es netamente, digamos, mueve mucho dinero en efectivo. No, 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 yo soy más bien fuerte en planta física. Ah, ok, entonces muestre sus estados financieros arrancando por los activos fijos y después muestre los activos corrientes. Ah, bueno, gracias. Y así se van organizando los estados financieros para que sea mucho más fácil de entenderlos y con base en esa estructura yo diga, ah, ya sé, esta es una empresa industrial o esta es una empresa netamente financiera, una empresa que pertenece al sector financiero, porque de acuerdo a la información como me la muestre en el estado financiero, yo digo, yo lo voy categorizando. ¿Listo? Ahora, el objetivo que persiguen los estados financieros, y ya los habíamos visto en los primeros slides, que es suministrar, brindar, no sé qué, todo eso. Aquí digamos que básicamente el objetivo de los estados financieros es brindar esa información acerca de la situación financiera de la organización, de los rendimientos financieros que produce esa organización, porque es que con base en eso yo puedo tomar la decisión de, ah, sí, invierto en esta empresa, pero si la empresa no arroja ningún rendimiento financiero, pues ¿quién va a invertir allá? El dueño nomás. Y también vamos a permitirme, me vas a poder suministrar los estados financieros información acerca de los flujos de efectivo de esa empresa. Flujos de efectivo es un estado financiero, es un poquito eh, larguito de elaborar, pero es chévere. Y ese va a ser el último estado financiero que vamos a desarrollar dentro de este módulo, ¿listo? Y va a ser bien interesante. Tiene mucha parte dinámica, pero lo hacemos todo en clase. Así que no se preocupen que no es que les va a poner un ejercicio allá quemarropa, defiéndase usted y hágalo. No, lo trabajamos acá en clase. Básicamente esa actividad, el último taller, lo desarrollamos aquí en clase. ¿Ok? ¿Qué es hacer un estado de flujos de efectivo? Entonces, básicamente, esos estados financieros, digamos que cumplen una finalidad y es la de suministrar esa información de los rendimientos, de los flujos de efectivo, de qué tan sólida es la organización y esa información queda plasmada en esos estados financieros. Pero aparte, también los estados financieros cumplen otra función y es la de presentación razonable y cumplimiento de las NIF bajo la elaboración de esos estados financieros. Y sucede que esos estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera de esa organización. Y digamos que esa presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones contables que se realizan en el día a día en cada una de las organizaciones. Por ende, se presume que la aplicación de las NIF y acompañada de una información adicional cuando sea preciso, como esas notas a los estados financieros que veíamos la sesión pasada, eso va a dar lugar a estados financieros que van a proporcionar una presentación razonable. Es decir, si yo soy un lector, si yo estoy interesado en invertir en una empresa, lo primero que pido son los estados financieros, de manera tal que cuando yo los pida, yo pueda ver que la información que veo ahí, yo mismo la voy a poder entender. Yo, si necesito ahondar más en algo de información, yo me puedo remitir a las notas a los estados financieros y puedo encontrar la respuesta a las inquietudes que tenga. Pero también significa que si yo sigo con dudas, yo puedo preguntarle al gerente, al contador, al revisor fiscal de esa organización para obtener más información y poder tomar una mejor decisión de si invierto en esa empresa o no invierto. ¿Ok? Ahora, digamos que acá los estados financieros, según la contabilidad antigua y según NIF, eh, digamos que aquí se habla acerca de que anteriormente se elaboraban los balances generales, ahora bajo las NIF se habla de un estado de situación financiera, digamos que existía un estado de resultados o un PIG,
un estado de pérdidas y ganancias, ahora se habla de un estado de resultados integral. Anteriormente había un estado de cambios en el patrimonio, ese se mantiene bajo NIF. Había un estado de cambios en la situación financiera, ese estado de cambios ya digamos que no se maneja en NIF. Y el estado de flujos de efectivo se denomina de la misma manera bajo NIF. Es decir, aquí habían 5 estados, aquí ahora se manejan solamente 4. Pero en lugar de ese estado de cambios en la situación financiera, en NIF se habla acerca de las notas a los estados financieros, que es esa parte gruesa y de mucho texto, de mucha explicación que acompaña a los estados financieros. Entonces, digamos que se cambió por ese estado de cambios en la situación financiera, se cambió por las notas a los estados financieros. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice que un juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera o un balance general, como se conocía antes, un estado de resultado y otro de resultado integral del periodo. Esto lo vamos a ver en 2 sesiones más adelante. El otro es un estado de cambios en el patrimonio del periodo. ¿Ok? Ese es el juego completo, pero no significa que uno no pueda sacar otro estado que se denomine el estado de flujos de efectivo del periodo. Lo puedo presentar también como un complemento y aparte porque de pronto ese estado de flujos de efectivo a nivel de gerencia a mí me dice mucho, me indica cómo está la organización y yo voy a poder tomar unas decisiones mucho más efectivas con base en ese estado financiero específico. Y también debe haber algo que se llama las notas a los estados financieros, que incluyen básicamente un resumen de las principales políticas contables. ¿Qué son políticas contables? Son esas, como lo dice su nombre, son esas políticas que me indican a mí cómo debo realizar la contabilización de alguna transacción que esté haciendo la empresa. Cómo debo depreciar los activos fijos en la organización. Entonces los puedo depreciar mediante método de línea recta, mediante suma de los dígitos, mediante el método que sea, pero eso queda estipulado en una política contable. Y esa política contable tiene una trascendencia en toda elaboración de estados financieros, ¿ok? ¿Qué más nos dice aquí el slide? Bueno, aquí entonces digamos que la estructura de esos estados financieros bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, que era la contabilidad antigua, y según NIC y NIF, entonces se maneja de la siguiente forma. Activos se siguen llamando activos bajo NIF. Pasivos, patrimonio, ingresos y, bueno, y hasta ingresos, dejémoslo, se sigue llamando igual en NIF. ¿Listo? ¿Qué pasa con los gastos? Anteriormente, en la contabilidad antigua, se tenía un concepto, digamos que se llevaba por separado, lo que eran los gastos y lo que eran los costos de ventas y los costos de producción. Bajo NIF, todo va como egresos o digamos que como gastos, y ahí se juntan los costos y los gastos, ¿ok? Entonces, pues digamos que hay que tener eso ahí presente. Aquí me marqué de más estos costos de producción. Estos costos de producción hacen parte de los activos, es decir, de los inventarios. Por eso se lleva a esta flechita que va acá, que me indica que son activos. Las cuentas de orden, estas cuentas de orden murieron completamente en NIF y básicamente si eran cuentas de orden deudoras, me conforman los activos y si son cuentas de orden acreedoras, van a parar a los pasivos. Pero básicamente como que se redujo digamos que tanta clasificación de cuentas dentro de los estados financieros que tenían o que regía el anterior estándar que teníamos en Colombia. Aquí bajo NIF, pues vemos que ya se reduce. ¿Ok? Tenemos que hablar acerca de la presentación razonable y el cumplimiento de las NIF. Y frente a ese punto, digamos que los estados financieros, y lo hemos hablado a lo largo de esta presentación, los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero de cualquier organización. Eso es razonable. A eso hace referencia ese término razonable. Y esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de todas las transacciones que se realizan en la organización. Si digamos que se realiza alguna transacción y yo no sé cómo clasificarla, pues yo no lo voy a decir al pinochazo, no,
yo tengo que remitirme al marco conceptual, y en ese marco conceptual voy a encontrar la definición, y con base en esa información yo ya tengo las herramientas para poder clasificar esa transacción en activo, en pasivo, en patrimonio, en ingreso, en gasto, en lo que sea. Pero me tengo que documentar, ¿ok? No significa que eso no tenga documentación, por el contrario, hay mucha información y todo está ahí para que lo podamos consultar, ¿ok? Básicamente, esa presentación razonable descansa en 3 pilares, que son que, digamos que se supone que se logra una presentación razonable de los estados financieros con la aplicación adecuada de las NIF, ¿ok? O sea que ya, si yo estoy implementando NIF, ya estoy cumpliendo ese principio de razonabilidad de los estados financieros, ¿ok? Obviamente aquí hace referencia con las revelaciones adicionales según se requiera, es decir, con las notas a los estados financieros. Otro pilar de esa presentación razonable es que dicha presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, eventos y condiciones de acuerdo con los criterios de reconocimiento expuestos en el marco conceptual. Es decir, una transacción, ¿yo cómo la voy a clasificar? ¿En un activo, en un pasivo, en un patrimonio? O ya sé que es un activo, pero ¿qué será? ¿Lo clasifico en un activo corriente, en un activo no corriente, en un intangible? ¿Qué hago con eso? ¿Ok? Y la otra es que si el cumplimiento con una norma o interpretación fuera confuso, es posible desviarse de las normas, solo en circunstancias sumamente extraordinarias. ¿Ok? Entonces, bajo ese propósito ya hemos avanzado bastante. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de lo que es esa hipótesis fundamental que se conoce como negocio en marcha. ¿Ok? Entonces, ya aquí siendo un poquito más técnicos, hablando con, digamos, bajo lo que es la norma, se especifica que al elaborar los estados financieros, la gerencia de esa organización tiene que evaluar con todo el órgano de administración o el órgano de gobierno de la empresa, tienen que evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar o no en funcionamiento. Y una entidad debe elaborar los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar esa entidad o cesar esa actividad, o digamos que puede darse el hecho que no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas dos formas, o liquidar la entidad o cesar esa actividad. ¿Listo? Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres, de incertidumbres importantes, de incertidumbres relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente, pues está en la obligación de revelarlas en los estados financieros, explicar por qué no va a continuar con el negocio. Y cuando una entidad no prepare, cuando no lo haga, cuando no realice la elaboración de esos estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, va a tener que revelar ese hecho junto con las hipótesis sobre las que han sido elaboradas y las razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. Es decir, lo importante que trae las NIF es que todo se debe dar a conocer. Nada se queda oculto, nada se queda escondido por allá en una gaveta, no, todo se tiene que reflejar fidedignamente en los estados financieros. Y eso es bien importante. Con eso se gana mucho bajo NIF. Precisamente por eso es que las principales empresas piden que todos estemos bajo NIF, porque hay una serie de principios que le dan confianza a ese tipo de normatividad. ¿Ok? El párrafo 26 de la NIC para pymes dice que al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro que deberá cubrir al menos los 12 meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa. Por eso era que cuando ustedes me decían, es una proyección, exactamente, es precisamente eso. La hipótesis de negocio en marcha lo que hace es que obliga al gerente a proyectarse por lo menos 12 meses al futuro para decir,
yo sí puedo seguir desarrollando el objeto social como lo vengo haciendo. O, señores, junta de socios, si ustedes quieren que el negocio continúe, tenemos que darle un vuelco al objeto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque la competencia está muy fuerte, Internet nos está ganando, la razón que sea, pero la tiene que manifestar en esos estados financieros, ¿ok? Y digamos que ya metiéndonos de lleno en lo que es el estado de situación financiera específicamente, ese estado que es lo que se conoce como el balance general anteriormente. Perdónenme en el pulso, pero no es el mejor. Y es que para colmo de males quedó inclinado, entonces no, no puedo atinarle al tema. Entonces digamos que un estado de situación financiera como mínimo debe incluir estas partidas. Debe hablar acerca de propiedades, planta y equipo. Debe hablar acerca de propiedades de inversión. Debe hablar de activos intangibles. Ahora, no es que tenga que necesariamente tener eso y si no lo tengo, entonces yo no puedo presentar estados financieros. No, no, no. Pero, pues digamos que un estado financiero básico contempla estos ítems, ¿ok? Debe tener unos activos financieros, debe tener unas inversiones contabilizadas utilizando el método de participación. Si maneja activos biológicos, los debe mostrar, inventarios, deudores comerciales, todo lo que hace referencia al efectivo y al equivalente al efectivo, el total de activos clasificados como mantenidos para la venta. No latino a este pulso, fue pucha. Eh, los acreedores comerciales, las provisiones, los pasivos financieros, los pasivos y activos por impuestos corrientes, pasivos y activos por impuestos diferidos, pasivos incluidos los grupos de activos para su disposición, participaciones, capital emitido. Esas cuentas como mínimo las debe tener el balance general, el estado de situación financiera. Ahora, en la NIF para pymes, en el párrafo 55 nos indica que una entidad presentará el estado de situación financiera, partidas adicionales, encabezamientos y subtotales cuando sea relevante para comprender su situación financiera. Y lo vamos a ver en el siguiente slide. Y el párrafo 56 dice que cuando una entidad presente en el estado de situación financiera los activos y los pasivos clasificados en activos corrientes o activos no corrientes, pues no va a clasificar los activos o los pasivos por impuestos diferidos como activos, sino todo eso lo va a hacer como corrientes. Pero eso lo vemos en un ejercicio. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí ya pasando a ver lo que es un estado de situación financiera normal como se presenta en cualquier organización, digamos que ese estado de situación financiera de una empresa puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Digamos que eso no genera diferencia alguna. Eh, que digamos que en ese balance general o en ese estado de situación financiera, ahí se presentan los bienes y los derechos de su propiedad. Se van a presentar también en ese estado financiero las obligaciones que tiene esa empresa o esa persona natural con un tercero y con los dueños de la empresa. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que lo primero que se muestra en esos estados financieros son los activos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un activo según la NIF? Se dice que un activo representa un recurso controlado económicamente por la entidad como resultado de sucesos pasados, es decir, que de un efecto anterior yo pude adquirir ese activo y adquirir, lo pude haber comprado, lo pude haber arrendado, digamos que lo tengo en este momento, lo estoy usando, estoy asumiendo el riesgo que si se daña yo lo tengo que pagar, pero a la vez, como le estoy pagando un arriendo o pagué para comprarlo, entonces yo lo que hago es que saco provecho de ese activo, lo pongo a trabajar y ese activo me empieza a generar a mí unos ingresos, ¿ok? Eso es un activo para la NIF, ¿listo? Entonces, esos activos se clasifican en activos circulantes o activos corrientes y en activos no corrientes, ¿sí? Aquí debe haber otra sección que diga activos no corrientes y van las propiedades, planta y equipo.
Entonces, digamos que activos corrientes o circulantes hace referencia básicamente a, digamos que se clasifican dentro de esa sección de circulantes o de corrientes cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. Primero, que se espera realizar o se pretenda vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad. ¿Ok? Eso es un activo corriente. Otro criterio es que se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. Una tercera es que se espera realizar dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha del balance, o se trate de efectivo o de otro medio equivalente al efectivo, cuya utilización no esté restringida para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo. Entonces, es básicamente algo que yo voy a tener dentro de la organización y lo voy a poner a trabajar en beneficio de la organización. Entonces, tal y como lo vemos acá en el ejemplo, pues digamos que bajo activos circulantes o corrientes hay otras subclasificaciones. Tenemos el efectivo, tenemos las cuentas por cobrar, tenemos los gastos prepagados, el inventario, y esto lo sumo y me da un total de activos circulantes. Recuerdan que en la sesión pasada hablábamos de que todos los estados financieros deben ser comparativos. Yo mínimo debo mostrar el periodo anterior comparado con el periodo corriente. Entonces, aquí en este ejemplo estamos viendo 3 periodos: el 2018, el 2019 y el 2020. Y comienzo a ver comienzo a analizar por partidas. Entonces digo, ok, el efectivo, entonces en el 2018, 140.500, en el 2019, 261.600 y en el 2020, 394.365. Y ahí digo yo, miércoles, está bueno el negocio. Esta gente, supongo que es que está vendiendo mucho, ¿sí? Ahora, con el solo análisis del efectivo yo no puedo tomar una decisión. ¿Por qué? Porque puede ser que es que estén vendiendo maquinaria y ese dinero está entrando y lo tiene ahí disponible para pagarle a los socios, ¿sí? Entonces, no me puedo solamente emocionar por ver estas cifras así, ver ese crecimiento. Tengo que seguir leyendo el estado financiero. Y entonces me encuentro con unas cuentas por pagar, por cobrar, digo, de 255.000, otra de 266.000 en el 2019 y 281.000 en el 2020. Aquí digo, bueno, va creciendo las cuentas por cobrar, puede deberse a que o no se está realizando una buena gestión de cobro o estoy vendiendo mucho más, y eso hace que el crecimiento de esas obligaciones crezca también. ¿Ok? Gastos prepagados, entonces 15.500, luego subió a 16.150 y luego a 16.807. Los inventarios también fueron creciendo paulatinamente. Así se muestra esa información y así es como le empiezo yo a hacer el análisis de esa información. Esto desde el punto de vista de los activos, pero también hay otro componente que se llama los pasivos, y los pasivos básicamente me representan a mí como empresa una deuda o una obligación que ha sido, que digamos que es una deuda o una obligación surgida como resultado de transacciones o de hechos pasados, para cuya cancelación es probable que la entidad se tenga que desprender de recursos o preste unos servicios que incorporen la obtención de rendimientos financieros a futuro. ¿Ok? Eso es un pasivo bajo la norma internacional. Y también esos pasivos se clasifican en pasivos circulantes o pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Ok? Entonces aquí en los corrientes tenemos las cuentas por pagar, ¿sí? Vemos ahí que teníamos 300.000 en el 2018, subió a 314.000 en el 2019 y 331.951 en el 2020. Esto puede ser dinámica del negocio, ¿sí? Digamos que como estoy vendiendo más, me estoy obteniendo más crédito de mis proveedores, entonces pues las obligaciones van creciendo. Paulatinamente yo voy creciendo también como empresa. Y digamos que esto es lo que acopla. Ahorita vemos un ejemplo mucho más completo de un estado financiero, y luego viene la última sección del estado financiero, del estado de situación financiera, que es el patrimonio. ¿Ok? Y ese patrimonio básicamente lo que hace es que me representa la parte de los activos de la entidad
una vez se han descontado las obligaciones que tengo. Es decir, tomo yo los activos, ¿sí? Esto es lo que se llama ecuación contable. Tomo yo mis activos, le resto los pasivos y eso me da el patrimonio. ¿Ok? Entonces, es eso. Es básicamente cuando yo tengo los activos y le descuento mis pasivos, me queda como resultado el patrimonio. Y el patrimonio puede presentar subdivisiones en el balance que digamos que se reflejan en distintas clasificaciones como fondos aportados por los propietarios, como utilidades acumuladas, hay un sinfín de reservas que quedan ahí clasificadas bajo ese patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en el slide vemos el patrimonio, vemos el capital de los accionistas, el capital social y esas utilidades retenidas que aún no han sido distribuidas. Y nótese cómo esas utilidades se han ido acumulando periodo tras periodo. ¿Ok? Eso es una práctica normal. Los inversionistas, por lo general, no es que saquen esos recursos cada año, sino ellos esperan que se capitalice la empresa y de esa forma siga creciendo la organización y le genere muchos más rendimientos el próximo año. Bueno, eso es patrimonio, pero también tenemos unos ingresos y unos gastos. Digamos que el tema de ingresos son esos aumentos en los beneficios económicos durante un periodo contable. Puede surgir por un flujo de ingresos directos, es decir, cuando yo hago unas ventas, me entra ese dinero, ese ingreso lo recibo directamente, o por el mejoramiento de un activo o por la reducción de un pasivo. Voy a tener esos ingresos. Y los gastos son disminuciones en los beneficios económicos durante un periodo contable y se manifiestan en flujos de salidas directas, en reducción de un activo o generación de un pasivo. Básicamente eso es lo que me genera esos ingresos y esos gastos. Y ya al final entonces vengo a tener lo que son la famosa ecuación contable, que no es más que una operación sencilla que se hace, y es que tengo mis activos y el total de mis activos es igual a mis pasivos más el patrimonio. Y con base en eso yo comienzo a hacer más operaciones. Ahorita les decía que patrimonio era igual a activos menos pasivos. ¿Sí? Entonces comienza uno a jugar con esa ecuación patrimonial. Los activos, ¿cómo se caracterizan? Porque en el débito me aumentan, ¿sí? Y en el crédito me disminuyen. Mientras que los pasivos en el débito me disminuyen y en el crédito me aumentan. El patrimonio tiene el mismo comportamiento de los pasivos. En el débito me disminuye y en el crédito me aumenta. Esa es la ecuación patrimonial y más o menos ese es el comportamiento que deben tener las cuentas en cada uno de esos segmentos. Llámese activos, llámese pasivos o llámese patrimonio. ¿Ok? ¿Cómo es el balance general o el estado de situación financiera de una empresa normal? Este es el deber ser de un estado de situación financiera. Que el 50% corresponda a los activos, que el 16% sean las obligaciones que tiene la empresa y el 34% sea el patrimonio. Si usted encuentra una empresa con esta distribución, está dentro de lo normal. Pero si ya empieza a encontrar disminuciones y aumentos en otras cifras, digamos que ahí ya pues se empieza a mirar con más detenimiento porque no es normal que eso ocurra. Que yo empiece a tener activos del 30% y pasivos del 40%, miércoles, ahí ya eso está realmente crítico. Algo está pasando en la empresa porque se está endeudando muchísimo y no está teniendo cómo respaldar esa deuda. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es como el deber ser, el ideal de un estado de situación financiera, que tenga esta composición, 50% de activo, 16% de pasivo y 34% de patrimonio. Y básicamente, un estado financiero, aparte de venir clasificado en activo, pasivo y patrimonio, digamos que se debe mostrar comparativamente. Entonces yo voy a mostrar aquí un año, aquí otro año, y lo ideal es tener este tipo de análisis de variaciones absolutas y variaciones relativas que me den una mejor lectura, porque yo puedo yo puedo tener las cifras tal y como lo veíamos en este slide. Yo decía,
140.500, 261.600 y 394.365. ¿Cuánto aumentó? Pues yo veo que las cifras aquí, uy, claro, aquí aumentó como 130.000 pesos, pero la variación relativa, ¿cuál viene siendo? O esa variación porcentual, ¿cuánto viene siendo? ¿Un 20% de crecimiento? ¿Un 30% de crecimiento? Eso me dice mucho más que, que el yo ponerme a hacer aquí restas de un periodo a otro para decir, ah, sí, crecimos 130.000. Y eso es bueno, es malo, es mucho, es poco. ¿Sí? Entonces, por eso esas variaciones me ayudan a interpretar mejor la información. Entonces yo aquí tengo cada una de mis cuentas, activo corriente, activo no corriente, propiedad, planta y equipo y activos no corrientes. Eso me da el total de activo de cada año y aquí se supone yo debo tener la variación absoluta y la variación relativa. Y con eso yo ya puedo empezar a hacerme una idea mucho más clara de lo que es, digamos, de cómo está siendo manejada o administrada esa empresa. ¿Ok? Ahora, bueno, perdón, aquí esto era, digamos que esta era la estructura como se presentaba ese balance general con base en la contabilidad antigua, en el antiguo estándar, ¿ok? El que estaba regido por el decreto 2649. Pero bajo NIF, la presentación de los estados financieros cambia. ¿Cambia por qué? Porque yo debo decir cómo voy a presentar mi estado de situación financiera. ¿Lo voy a presentar por liquidez? Por liquidez casi siempre lo presentan las entidades financieras, las entidades aseguradoras, que son las que tienen mucho efectivo en sus balances. Entonces, cuando yo estoy presentando mi estado financiero por liquidez, yo arranco mostrando mi activo, pero mi activo corriente. ¿Ok? Entonces voy a mostrar ahí mi efectivo y equivalente al efectivo, los instrumentos financieros en los que estoy invirtiendo, todo ese tipo de cosas en lo que soy fuerte, lo muestro de primeras. Vuelvo y les digo, haga de cuenta que eso es como cuando usted quiere salir con esa persona que le gusta, usted se pone la mejor pinta para impactarlo. Así pasa con los estados financieros. Yo lo tengo que organizar de manera tal que impacte al lector y el lector diga, wow, esta empresa está firme, esta empresa va bien, ¿sí? Entonces yo tengo dos opciones para mostrar ese estado financiero. Por liquidez, y ahí tengo que mostrar entonces mi activo corriente primero, pero si muestro este activo corriente, debo mostrar también mi pasivo corriente, ¿ok? Eso cuando lo hago por liquidez. Aparte de eso, algo que no tenía el antiguo estándar y es que los estados de situación financiera bajo NIF yo los puedo expresar en pesos colombianos, en dólares o en euros. ¿Sí? O sea, esto es multimoneda. Yo lo puedo expresar en cualquiera de esas monedas. ¿Ok? Y lo hago igual. El saldo de un periodo lo comparo con el de otro y le calculo la variación absoluta y la variación relativa. ¿Listo? ¿Qué es la variación absoluta? Se calcula el presente año menos el año anterior. O sea, tomo este dato y le resto esto y eso me da la variación absoluta. Y la variación relativa es, tomo el presente año y lo divido sobre el año anterior, lo multiplico por 100 y le resto 100 y eso me da en porcentajes, en términos porcentuales, la variación relativa. Así se calcula y así se muestra ese estado financiero. Y es fácil hacer una lectura, ¿ok? Pero les decía que hay dos opciones. Yo puedo presentar, o sea, yo me pongo la mejor pinta con la muchacha que me gusta más y si de pronto quiero impactar a otra porque es que estoy indeciso, no sé, la morena o la rubia. Entonces, con la morena le voy a presentar mi balance por liquidez, pero a la rubia le voy a presentar el balance por solvencia. ¿Y qué es solvencia? O sea, puede ser que no tenga liquidez, puede ser que no maneje mucho efectivo ni muchas inversiones, pero yo soy fuerte, es en maquinaria, en terrenos, en edificios. Entonces, por solvencia, un estado financiero se muestra, arranca uno mostrando el activo, pero las propiedades, planta y equipo. Primero muestro eso. Primero las propiedades, planta y equipo, y luego muestro mi activo no corriente y luego sí muestro el activo corriente. ¿Listo? Entonces, yo muestro Profe, Dime. Perdón, profe, una pregunta. Dime. Esto es un tema para un lector financiero, por ejemplo, o inversionista que pueda determinar de alguna forma la liquidez de la empresa.
si es solvente, si no es solvente. Y existe la posibilidad de que pronto, como dicen en Colombia, haya marrulla en el tema contable para hacer más atractiva la empresa bueno, no sé. Sí, sí, eso se da, Ricardo. Digamos que existen muchas técnicas para ocultar información o para mostrar datos inflados, ¿sí? Pero eso tarde o temprano se viene a descubrir y cuando se descubre, por lo general lo que hacen las autoridades es irse hacia atrás y detectar cuál fue el momento uno en que se empezó a presentar la información de esa manera para empezar como aquí abajo se firma, estos estados financieros se firman por el representante legal, se firma por el contador y por el revisor fiscal, si es que la empresa lo requiere. Entonces, cada vez que estas personas firmaron esos estados financieros mostrando información falsa, eso ya deriva en un delito que por lo general tiene cárcel. Y el primerito que se va para la cárcel es el representante legal. ¿Ok? ¿Por qué? Por su función y por su característica que, digamos, él es la cara legal de la empresa ante terceros. Entonces, ese es el que primero se va para la cárcel. Luego, obviamente, muy seguido de él, va el contador y el revisor fiscal. Wow, Porque, ¿sí? uno generalmente se relaja cuando es el contador el que lleva las contabilidades y uno pues medio mira, porque la verdad es No, que esta es la intención de aprender ese tema, porque está uno sujetos al contador, a lo que él diga, nada más. no, claro. Digamos que, y tú mismo lo acabas de decir, por eso hay que aprender de este tema, porque es que, señores, ustedes son los gerentes, ustedes son los que firman también estos estados financieros. Ustedes con su firma están avalando que lo que está plasmado ahí es 100% veraz, que eso no tiene mancha de duda, que los estados financieros ahí se están presentando razonablemente. Y eso lo está haciendo usted con su firma. Si algo está mal ahí y usted lo firmó, a usted es al primero que le van a caer. Luego cae el contador y luego el revisor fiscal, pero al primero es al gerente o al representante legal de esa organización. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien empapados de este tema porque eso en algún momento los va a tocar. Si usted va a empezar a gerenciar una empresa, desde el primer momento usted va a tener que tener mucho contacto con el contador y va a tener que enterarse de toda la dinámica contable de la empresa. Si no lo hace, empieza a cojear en la organización, porque fácilmente el contador va a meterle los dedos en la boca, le va a decir, no, pero mire, eso no hay que pagarlo, o le va a decir, ay, mire, doctor, nos toca pagar esta sanción porque pues usted no me firmó esto o la empresa no tiene este tipo de información, entonces la DIAN no sancionó. No, fácilmente fue un error que cometió el contador, pero como no sabemos de eso, pues terminamos pagando, estamos asumiendo como organización esa responsabilidad que es directamente del contador, que él fue el que cometió el error. Sí, profe, a mí me pasó un caso en el 2014, le dimos la plata al contador para que pagara la declaración de renta y solamente la presentó, nos mostró que la había presentado y listo, y con el valor que se giró y todo el tema y no la pagó. Y Claro. me llegó después un embargo como a los 5 años, me llegó un embargo de de las cuentas de la empresa por esa vaina. Y No tocó ir friegue, a pagar toda esa poco de plata. con Tocó ir a intereses y financiar y todo. todo eso, claro, porque no tenía ni idea de que, como le digo, uno se confía del contador y tome, y él es el que maneja y hace y deshace, es no el que el ordenador del gasto y nada más, pero finalmente uno ni sabe qué es lo que ellos hacen, pues ahora es el tema de la preparación, precisamente. Sí, es bien importante porque digamos que uno puede delegar, pero no puede confiarse en que en realidad están desempeñando la tarea. Tiene uno que estarle monitoreando y ejerciendo control sobre eso. Eh, sí, eso es muy complicado, Ricardo. El tema de Se la llevó DIAN. 14 millones de pesos el No, contador. friegue, hermano, terrible. 5 años después, a las tasas que maneja la DIAN, que eso es un taxímetro
en potencia. Terrible, eso te come como si, mejor dicho. No, complicado, Eso fue pero un tema, hasta hace poquito terminamos de pagar eso, pero fue un proceso, la verdad. terrible. Sí, es complejo y queda uno reseñado aparte de eso, Sí, pero sí, sí, quedas como marrullero, sí, claro. sí. Entonces, sí, digamos que aquí la lección aprendida es, eh, los bancos, digamos que la DIAN le dice a usted, ok, usted tiene que pagar tanto, pero si no tiene la plata, no se preocupe, usted presente la declaración y me paga eso, puede acercarse a la DIAN, podemos hacer un acuerdo de pago, me lo paga el siguiente mes, no hay ningún inconveniente, pero presente la declaración el día que es o la puede presentar después, pero con las respectivas Con la sanciones. sanción, sí, correcto. Y la otra es que la gerente del banco me llama y dice, hombre, aquí tienes un embargo y mierda. O sea, le da una No, vergüenza con el banco terrible. por eso, cuando lo conocen a uno y sabe que uno pues es transparente con las cosas y pues finalmente no era una empresa que pues veníamos en crecimiento y veníamos bien y el banco nos apoyó y todo, pero ¿qué haces tú con un embargo de la DIAN? Imagínate, y este man, No, ¿qué pasó? no, pues afortunadamente, Ricardo, hoy en día te puedes reír de eso y contarlo como una lección aprendida, pero sí, digamos que esas lecciones que se aprenden con sangre son las que nunca se olvidan, ¿no? Demasiado grueso, profe, sí, demasiado grueso y bueno, por eso es que le he prestado tanta atención y he leído mucho acerca del tema y pues, me parece hasta agradable porque estoy como en pos de eso, de aprender para no dejarme fregar más. Sí, sí, es cierto. Eso, Aprendí con sangre, como dicen por ahí, pero compañeros, anímense a a aprenderlo ahora y no antes de que lo sí, joda un contador, ¿verdad? qué vaina, pero sí, eso ocurre, eso desafortunadamente es el mercado y gente de toda hay, eso sí, no hay cómo esconderlo. Pero sí, volviendo al tema, entonces existen esas dos posibilidades de presentar ese estado financiero, eh, por liquidez o por solvencia. ¿Listo? Bueno, esto es más o menos la información como viene presentada, pero esto lo vemos con un ejercicio. Espérenme, porque yo les quería mostrar otra cosita. Antes de irnos, me demoro 5 minutos mostrándoles lo siguiente, y es básicamente esto es un estado financiero eh, cuando estaba la antigua contabilidad. Por eso aquí dice a 31 de diciembre de 2014, antes de pasarse a NIF. Recuerden que cuando yo les mostraba grupo 1, grupo 2, grupo 3, todo decía a 1 de enero de 2015 ya estábamos todos en NIF. Entonces, al 31 de diciembre, este era el estado financiero de una empresa normal. Todo lo tenía bajo la contabilidad antigua, tenía sus cuentas. Nótese que aquí la cuenta, la primera cuenta se llama disponible y el disponible se dividía en caja bancos. Ya bajo NIF se llama de otra manera. Entonces aquí tenemos este balance con su estructura, su desglose de cuentas y subcuentas, etcétera, etcétera. El activo arriba, el pasivo y más abajo viene el patrimonio. Ese es todo el balance general bajo esa contabilidad antigua. Cuando el gobierno nos dice, mis amores lindos, se me pasan a NIF, pero ya. Entonces comienza a hacerse la equivalencia entre, bueno, ¿qué es eso de la otra, de la norma internacional? Ah, no, es que mire, eso básicamente es, primero, preocúpese por mostrar la información en los estados financieros tal cual como lo dice la norma. Entonces la norma dice, mis amores lindos, olvídese de esa cuentica que usted tenía anteriormente por allá arriba en el activo que se llamaba disponible y que se llamaba después caja de bancos. No, aquí se va a llamar efectivo y equivalente al efectivo. ¿Ok? Así se llama esta cuenta. Y esa cuenta va a albergar la caja general, cajas menores, bancos puede ser en moneda nacional, en moneda extranjera, una cantidad de subcuentas que yo puedo ir categorizando, ¿ok? Pero yo ya no vuelvo a ver en mis estados financieros un disponible. Ya aquí en adelante, bajo NIF, yo lo llamo es efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, básicamente lo que se hacía era una hoja de trabajo, como se llama acá, hoja de trabajo de conversión, y era convertir esas cuentas del antiguo estándar al nuevo estándar, y esto ya lleva un tema de análisis contable y financiero para poder pasar
esas cuentas, estos saldos a la nueva norma, ¿ok? Pero entonces básicamente lo que quiero dejarles aquí de enseñanza es, esas cuentas cambiaron de nombre. Entonces ya no vemos, anteriormente veíamos el balance y decía disponible, ahora ya no se llama disponible, se llama efectivo y equivalente al efectivo. Y tiene otra. Profe, por favor, me regala la diapositiva anterior un segundo. Sí, claro, permíteme. ¿Esta? Siguiente, profe, la siguiente. Esta. Esa. Segundo, profe, segundo. Dale, ya lo amplío. Ok, lista, profe, gracias. Ok. Entonces, básicamente, aquí en este Excel, esto era la hoja de trabajo que teníamos los contadores que pasar esas cuentas del balance anterior al nuevo balance bajo NIF. Y esto se hacía con todas y cada una de las cuentas, ¿ok? Entonces, esto frente al efectivo y el equivalente al efectivo, las acciones tenían otro, bueno, aquí en efectivo y equivalente al efectivo hay algo muy interesante, y es que para la norma internacional, usted debe contemplar como efectivo y equivalente al efectivo aquellas inversiones que tenga que se vencen en menos de 120 días, ¿ok? Entonces, si usted tiene de pronto un CDT en el banco y al cierre contable encuentra que ese CDT se vence en 119 días, usted ya lo saca de esa cuenta denominada instrumentos financieros y lo pasa a efectivo y equivalente al efectivo. Y uno dirá, pero ¿cómo así si eso todavía no es plata? Todavía me faltan como 4 meses para esperar a que eso, 4, 120, si me faltan como 4 meses para que eso se me vuelva efectivo. Pero para la norma internacional, eso ya lo cuenta como una obligación que está próxima a expirar y que es muy fácil que usted se espere ese tiempo y reciba ese dinero en efectivo y lo incluya en esa cuenta. Por eso entonces digamos que había que hacer un tema de trabajo ahí, traer ese título que está a valor futuro, en el cual yo voy a recibir dentro de 120 días un monto específico, debo traerlo a NIF a valor presente y liquidarlo a valor presente y poderlo llevar y contabilizar de esa manera. Entonces, digamos que tenía siempre unos aspectos bien particulares y bien delicados para poder hacer esa conversión de la antigua contabilidad a la nueva y poderla mostrar en los estados financieros. Eso mismo se hacía con las acciones. Aquí se llamaba inversiones, ahora se llama instrumentos financieros, mire. Y los instrumentos financieros lo conforman unos activos financieros medidos al costo, esto es que como está protegido, no me deja moverlo. Entonces, unos activos financieros medidos al costo, unos activos financieros medidos al valor razonable, unas inversiones subsidiarias, unas inversiones en asociadas, etcétera, etcétera. Y todo eso yo lo tenía que convertir y empezar a jugar con valor presente, valor futuro y poder hacer las liquidaciones y mostrar esas cifras dentro de estas nuevas cuentas en el estado de situación financiera. Eso pasaba con los CDTs, ¿sí? Eh, Acciones que se tenían en clubes sociales, también lo debía convertir. Los deudores, cómo los debía trabajar, ¿m? Cómo debía convertir esos saldos de esos deudores, cómo manejar las cuentas de dudoso recaudo. Entonces, la norma es muy clara, me dice cuándo, en qué momento yo debo hacer un deterioro de la cartera. Cuando la cuenta ya lleva más de 120 días de vencida, ahí yo ya tengo que empezar a hacer deterioro y ya son temas muy contables, pero digamos que eso se ve reflejado en los estados financieros. Todo el tema de inventarios, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? En la antigua contabilidad se llamaba inventarios, acá se sigue llamando inventarios, se clasifica en materias primas, en producto en proceso, producto terminado, mercancías no fabricadas por la empresa, materiales, repuestos y accesorios, en fin. Tenía una gran cantidad de subdivisión, pero por lo general el nuevo estándar trajo con la implementación de esa norma o de ese estándar nuevos nombres para las cuentas y de esa forma se iban agrupando en el estado de situación financiera. ¿Qué pasaba con propiedad, planta y equipo? Con propiedad, planta y equipo, digamos que así se llamaba
en la antigua contabilidad, pero se desglosaba dentro de ese balance. Entonces uno veía la cuenta de terrenos y me decía, ok, terrenos en la ciudad o terrenos rurales, construcciones en curso, maquinaria, todo esto lo desglosaba. En NIF ya no se desglosa, se muestra solo una cuenta que dice propiedades, planta y equipo, y eso me suma terrenos, construcciones en curso, maquinaria, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de oficina, todo eso lo sumo y lo muestro como un solo renglón en el estado de situación financiera. Ya en las notas a los estados financieros lo desgloso. Digo, ok, de terrenos es tanto, de edificaciones es tanto, construcciones en curso es tanto. Entonces, toda esa particularidad que trae el estándar internacional, pues se empezó a ver de esa forma, ¿ok? Eh, todo lo que tiene que ver con leasing, los intangibles, ¿sí? Entonces, el crédito mercantil adquirido, comprado, las marcas, las patentes, las concesiones y franquicias, todo eso tenía otros nombres bajo NIF. Los intangibles, la plusvalía, las marcas, las patentes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tenía que reclasificar nuevamente. ¿Listo? Eso pasó con todo, con activos, con pasivos y con patrimonio. ¿Listo? Por eso este Excel es larguito, precisamente por eso. Y aquí había una hoja de trabajo que nos mostraba cómo teníamos que hacer toda la conversión de todas las cuentas del activo, todas las cuentas del pasivo y todas las cuentas del patrimonio en una sola hoja de trabajo que se denominaba hoja de conversión. ¿Listo? Esto lo tuvimos que hacer todos los contadores al momento de pasar nuestras cuentas o al momento de convertir nuestros estados financieros a NIF. ¿Ok? No, profe, y se gana la plata bien ganada, oye, esa vaina tiene mucho trabajo. Sí, sí, sí. Hubo que comer mucho libro y sobre todo el pánico, porque uno decía, miércoles, y si me equivoco y si cometo un error, o sea, es pánico del normal por algo que uno no conoce, pero sí hubo que documentarse mucho al respecto para poder sacar el tema adelante. Pero ya cuando se dio el salto, ya de aquí en adelante todo se vuelve ya carpintería, como se dice. Y así queda entonces el estado financiero ya a partir del 1 de enero de 2015. Entonces, como les decía, el activo empieza con el efectivo y equivalente al efectivo y se desglosa en caja, bancos, etcétera. Cada subcuenta tiene un nombre específico y tiene un manejo contable específico. Y aquí abajo viene también lo que es esa conciliación del patrimonio y esta otra que es la conciliación de las ganancias acumuladas. Pero estos son ya unos temas muy específicos de los contadores. Entonces, nosotros llegamos hasta el estado de situación financiera, que es básicamente el que ustedes van a firmar, con el que se van a comprometer. Entonces, hay que entenderlo bien. Y esa es la parte que vamos a abordar la siguiente sesión. Vamos a a desarrollar todo un ejercicio para poder entender cómo se construye un estado de situación financiera. Profe, pero todo este tema está como estructurado para contadores. ¿En la administración también es igual? Pues digamos que esta parte yo el enfoque que le estoy dando a estados financieros para administradores es enseñarles a cómo se construye un estado de situación financiera, pero más que todo a analizarlo, ¿ok? Nos vamos a meter con análisis financiero. ¿Qué significa cuando yo tengo mucho activo corriente comparado contra el activo no corriente? ¿Será que eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Cómo se analiza un estado de situación financiera? Indicadores financieros que me muestran rápidamente cómo está una empresa hoy en día. Entonces, hacia allá es que le quiero dar el giro a la materia. Ah, ok, profe, ok. Listo, pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, algo que no me haya hecho entender. No, profe, pues hasta el momento de mi parte, o sea, yo he sentido mucha comodidad con su clase, la verdad es que o sea, tiene mucha teoría, sabe bastante. Sabe No, bastante hombre. del tema y bueno, qué importante es eso, poder uno absorberle gran parte de su conocimiento en el tema. Muchas gracias. No, a ustedes, porque en realidad el tema
saber que hay una audiencia y que está presta a adquirir esos conocimientos, pues eso es mucha más responsabilidad de parte de uno. Entonces, pues digamos que hay que tratar de ser, eh, yo soy de los que no me quedo con nada guardado, con nada de información guardada por ahí. Trato de mostrarles siempre que encuentro algo nuevo por ahí, decirles, abrirles más como la visión de lo que quiero mostrarles y pues con ustedes es fácil. Entonces, me pregunta aquí Marisol, ganancias retenidas. Son esas utilidades que se han adquirido, que digamos que no se han distribuido a los socios. ¿Por qué razón uno puede tener esas utilidades y no distribuirlas a los socios? Porque tributariamente, si yo, por ejemplo, yo soy un socio de una compañía y me dicen, don Alexander, ya le tengo sus dividendos. Puede venir a recoger sus 732 millones de utilidades y usted me dirá cómo se los consigno. Yo le digo, chiqui, espérate, porque si me los pagas en este momento, en este año, el gobierno me va a grabar a mí cuando yo como persona natural declare mi impuesto de renta, me va a decir, esos 732 millones de dividendos, usted tiene que pagar, qué sé yo, el 25%. Es muchísimo, ¿sí? Entonces yo le digo, no, más bien guárdeme téngame esas ganancias ahí retenidas y me las paga el siguiente año porque confío en que el gobierno va a disminuir la tasa de impuesto sobre los dividendos. Entonces puede ser que al siguiente año la tasa que me va a aplicar no sea del 25%, sino que me la baje al 18%. Eso, digamos que el gobierno juega mucho con esas tasas para incentivar las inversiones. Entonces, si yo veo que al siguiente año me la baja al 18, ahí sí yo paso y le digo, mis amores, me hacen el favor, me consignan mis 732 millones, pero ya, ¿sí? Entonces, eso, digamos que esa plática queda en esa cuentica llamada ganancias retenidas o utilidades por distribuir. Así también se puede llamar la cuenta. Entonces, es simplemente eso. Son estrategias tributarias que las compañías y la misma, los mismos propietarios o los mismos accionistas utilizan para beneficiarse de la ley, ¿ok? Cuando bajan tarifas, pues uno aprovecha ahí sí a hacer las transacciones. Es lo mismo, por ejemplo, cuando usted es un escenario podría ser que quieren reinvertir sus utilidades. Sí, también se puede decir que esa utilidad la pueden reinvertir y más adelante yo voy a obtener una mayor utilidad, pero se da mucho esa figura. Cuando el dinero queda específicamente enmarcado en esa cuenta de utilidades por distribuir, es porque están esperando los socios en algún momento, cuando baje la tarifa, hacer el cobro de esas utilidades. Entonces, la empresa no puede utilizar ese dinero, lo tiene ahí guardado, ¿sí? De pronto le está generando rendimientos y eso, pero en el momento que el accionista la pida, la empresa se la tiene que devolver. Mientras que cuando ya como socio le digo, no, mire, sabe que yo no quiero que me den utilidades, por favor, reinviértalas y yo le pediré, obviamente, al gerente, le digo, bueno, si usted quiere reinvertir mis utilidades, muéstreme un plan que me diga en qué las va a reinvertir y cómo yo voy a ver un mayor rendimiento el próximo periodo debido a esa reinversión que yo hice. Entonces, ahí ya viene todo un tema de planes y proyectos que va a mostrar el gerente frente a cómo va a hacer crecer la empresa gracias a que yo no pedí mis rendimientos. Pero les comentaba que de pronto el tema dice, profe, el tema de provisiones y ajustes de una empresa afectan en algo. Claro, claro que sí, Marisol, eso lo afecta y lo afecta en gran medida, pero es un temita que vamos a ver más adelante. No te afanes por eso, que lo vamos a cubrir, pero sí afecta fuertemente las finanzas de una entidad. Entonces, les decía que hay muchas estrategias tributarias que se pueden aplicar. Por ejemplo, si usted es un empresario y decide vender, qué sé yo, un edificio y lo está vendiendo en noviembre, por decir algo, y ya por ahí en diciembre usted ya tiene el cliente, ya tiene listo todo, pues hombre, no lo venda en diciembre. ¿Por qué? Porque al ser todavía, no se ha acabado el periodo contable, ese dinero que le entre en diciembre, usted ya para el siguiente, digamos que por ahí en marzo o en abril, usted ya tiene que declarar renta sobre el año gravable anterior, por decir algo, el 2020.
Entonces, usted vendió ese inmueble en diciembre del 2020, entonces usted va a tener que declarar una ganancia ocasional, un impuesto por ganancia ocasional de la venta de ese inmueble en el mes de marzo o en el mes de abril. Entonces, más bien, ¿yo qué haría? Yo le recomiendo a la gente, mire, no lo venda en diciembre, no lo venda en noviembre, véndalo en enero, que en enero usted le va a tocar pagar ese impuesto, pero lo va a tener que pagar hasta el siguiente año. O sea, usted va a poder trabajar esa platica casi que 14, 16 meses, diferente a tener que pagarlo ahorita en 2, 3 meses, ¿sí? Entonces, digamos que existen ese tipo de situaciones en las que uno le recomienda a los clientes ese tipo de acciones. Mire, no haga ese tipo de negocios porque es que usted no va a ver la plata de una vez. Usted va a tener que desembolsar eso en 2 meses de una vez a la DIAN. ¿Por qué? Porque lo vendió en diciembre, lo vendió dentro de ese periodo contable. Aguántese y véndalo en enero, véndalo el 2 de enero, el 3 de enero, y ya eso hace parte del siguiente periodo contable. Entonces usted va a poder trabajar ese dinero. Y así hay infinidad de estrategias para la parte tributaria y maximizar, o bueno, no maximizar las utilidades, sino pagar un impuesto justo, lo que usted en realidad debería pagar y no dejar de utilizar beneficios tributarios, dejar de utilizar exenciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, ese es motivo de otra sesión, en otro espacio académico, pero digamos que hay mucha tela por cortarle. El tema financiero tiene arandelas todas las que quiera, ¿ok? Bueno, no sé si hay otra inquietud, otra pregunta o dejamos ahí, porque creo que la plataforma nos saca a las 10 de la noche. Todo está claro, profe. Ay, muchas gracias. Bueno, pues Sí, profe, nada, hasta el momento todo ha estado súper claro. qué bueno, muchas gracias. Y pues nada, entonces nos vemos en 8 días, muchachos. Recuerden, la actividad la pueden entregar el 3 de marzo y el examen este fin de semana. ¿Listo? Les deseo lo mejor. Profe, o sea, Cuídense mucho. Dime. perdón, o sea que el sábado no hay tutoría. Sí, yo estoy ahí desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Profe, Bueno, sí. ¿qué es lo del examen? Lo del examen es, digamos que van a salir preguntas del material que está publicado en la plataforma y de lo que hemos visto en estas 2 sesiones sincrónicas. Pero va a ser ¿a qué horas, profe? O sea, el No, examen. no, el examen queda habilitado tipo 10, 11 de la mañana el sábado y se cierra el domingo. Entonces usted en cualquier momento puede entrar. Es un examen que dura media hora. Son 10 preguntas de selección múltiple y listo. No es más. Ok, lo habilita el sábado para presentarlo hasta el domingo, hasta las 11 59. Ok, listo. En cualquier momento usted puede entrar a la plataforma y diligencia el examen. Yo les mando instrucciones sobre por dónde entrar a contestar el examen. ¿Listo? Ok, listo, profe. Ay, Gracias. profe, gracias. Casi me da algo cuando dijo examen. Yo dije, ¿cómo así? No estoy preparada. No, pero sí toca, digamos que es la manera que tengo de garantizar que se leen los materiales, ¿ok? Porque es que muchos estudiantes Ok. no leen el material complementario y pues queda ahí como incompleto el tema, ¿ok? Profe, gracias. No, a ustedes, cuídense mucho y nos vemos en 8 días, ¿ok? Y el Gracias. sábado hay sesión de tutoría para aquella persona que tenga alguna duda, alguna inquietud. Nos vemos el sábado con toda confianza de 6 a 8. Vale, profe, gracias. Bueno, Hasta cuídense luego, mucho. compañeros. Buenas Abrazo, noches. gracias. Gracias, lo mismo. Ok.